Yo acababa de terminar la carrera de diseño gráfico, hacía unos mesecillos, y no quería hacer un máster porque quería trabajar, pero me llamó mucho la atención, lo conocí en Teamlabs de casualidad y me convenció mucho. Me llamó mucho la atención el tema del trabajo en grupo, con el grupo de la clase en los proyectos, porque llevaba tiempo interesándome mucho trabajar de esa forma y dije, ostras, creo que es una buena oportunidad para estar con gente distinta a mí, de disciplinas diferentes. O sea, confiaba en que eso sucediera y sucedió. Me parecía como que era justo en lo que quería profundizar y además ir ganando herramientas para poder también facilitar. Me gustó mucho esos encuentros que hacíamos, que eran muy intensos, es verdad, nos agotábamos, pero los inicios y los cierres, check-in, check-out, era algo que yo nunca había vivido y lo que al principio suena como algo quizá un poco como místico tal, vi que tenía un montón de sentido y entonces ir conociendo al grupo, también ir conociendo el programa en base a lo que íbamos aprendiendo que funcionaba y que no, me pareció genial. Me resultó muy interesante poder elegir desde el principio de curso, ¿no? Un poco hacia dónde te ibas a conducir y luego en los módulos que teníamos en común, en los proyectos colaborativos, al fin y al cabo iban entrando bueno, pues lo que íbamos aprendiendo unos y otros. El proyecto que estoy desarrollando en LEAD es un proyecto en el que a través de entrevistas voy generando una serie de contenidos que luego expongo. Yo venía desde un ámbito mucho más creativo, producción de ideas, etc. Entonces pensaba que el foco del trabajo estaba en la creación, pero en realidad vi que el aprendizaje y la facilitación de esas experiencias al final eran de aprendizaje y que la creación era un poco el vehículo, ¿no? Para que todo eso sucediera. Entonces ha sido pues, importante enfocar mi trabajo de máster desde ahí porque luego me ha permitido imaginar otros proyectos que han venido después. Hoy en día soy diseñadora gráfica, trabajo en un estudio de diseño en el que también de vez en cuando facilito procesos de co-creación estratégica o no, pero bueno, sí, ideación, etc. También soy parte de un proyecto cultural que se llama Galaxia y que es una plataforma para conectar proyectos culturales jóvenes en todo el estado. Y soy freelance también, salen algunos proyectitos extra y tengo un programa de radio sobre entrevistas de proceso de aprendizaje y creación.